Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Pérez Coronel, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Señor de Zipán. En esta oportunidad estoy presente para exponer sobre el tema violencia de género en nuestra sociedad con una posible alternativa de solución denominada Programa para la Sensibilización sobre la Violencia de Género. Datos informativos. Facultad de Derecho, docente virtual, profesora Liz García Salirrosas, curso Compromiso Ético, estudiante Elizabeth Pérez Coronel, producto académico final, ciclo 3, Cutervo, Perú, 2019. Introducción. Sabemos que la violencia de género presenta en la actualidad un grave problema para la humanidad, afectando a todos los países y a millones de personas, sobre todo a mujeres, adolescentes y niñas, quienes son las más vulnerables a sufrir este tipo de cambios de maltratos en nuestra sociedad. La mayoría de los responsables de la violencia de género son los hombres. Es por esta razón que es necesario realizar una campaña a la par. Por un lado, para concientizar y empoderar a las mujeres para que no tengan miedo a denunciar este tipo de maltratos en la sociedad. Y por otro lado, también se debe concientizar a los hombres de que el abuso y la violencia de género es un delito, que ellos mismos deben ser ejemplo para erradicar el machismo como sinónimo de hombría o masculinidad entre sus círculos cercanos. Una forma de disminuir la violencia de género serán los programas de sensibilización que se deben poner en marcha en los centros educativos, donde se recomienda inculcar fuertemente los valores de respeto, tolerancia, amor hacia el otro, el compañerismo e igualdad de trato. A través de charlas, textos narrativos, trípticos que promuevan la equidad de género. Con los adolescentes es necesario trabajar la violencia de género como tal, para que logren identificarla, prevenirla, denunciarla y evitarla. También al mismo tiempo se debe trabajar con el padre de familia en las instituciones educativas, promoviendo charlas de concientización para que ellos conozcan y reconozcan los valores y que tengan en cuenta que tanto los hombres como las mujeres merecemos un trato digno, que el maltrato se debe erradicar de nuestra sociedad porque es una lacra en nuestro país. ¿Por qué se da la violencia de género? Muchas veces por las concepciones erróneas. Existen factores estructurales y sociales que han producido la discriminación sistemática de las mujeres, impidiendo el libre ejercicio de sus derechos humanos. Desde los hogares se crean los patrones socioculturales que van aplicando a lo largo de la vida, sumando con la cultura adoptada desde escuelas, colegios y universidades. Estos comportamientos también amoldan a cómo se desarrolla la sociedad. También se da porque la mujer tiende a ser presionada por la sociedad, como por ejemplo con la pregunta ¿por qué todavía no te casas o no tienes hijos? Con esta pregunta la empujan indirectamente a vivir experiencias que aún no están preparadas y cuando se da, luchan por mantener ese matrimonio, aceptando la violencia. Quizá lo hacen por motivos de mantener la familia unida, por sus hijos o por no fracasar en la sociedad. Adoptan como normales frases que dicen sus familias en particular, padre y madre, como por ejemplo, tu mujer debe atenderte, debe estar en casa solo cuidando a sus hijos o no te dejes mandar. Así como estas, muchas frases más que escuchamos en nuestra sociedad que no deben practicarse en las nuevas generaciones. Hacerles entender que la violencia de género no es bueno en nuestra sociedad y por lo tanto debemos unirnos todos para poder erradicarla de manera definitiva. También tenemos los tipos de violencia, que son, por ejemplo, la violencia física, donde es usada la fuerza varonil para perjudicar o maltratar a las personas, niños o adolescentes. También tenemos la violencia psicológica, que se da a través de la agresión verbal, menospreciando a las demás personas y sintiéndose más interesantes que los demás. La violencia sexual también existe en nuestra sociedad, ya que el hombre usando su fuerza quiere satisfacer sus instintos naturales.
La violencia económica. También existe la privacidad de la libertad en las mujeres, mayormente por la pareja. Cuando ellas trabajan, el hombre es el encargado de administrar el dinero, cobrando de manera mensual. También existe la violencia social, donde en esta actualidad vivimos en un mundo globalizado lleno de muchos problemas y estamos expuestos a sufrir una violencia social. Después de haber investigado este tema de gran importancia y de conocimiento para la sociedad, he llegado a las siguientes conclusiones. La violencia de género puede darse en varios escenarios tales como laboral, escolar, espacios comunitarios y de convivencia entre vecinos, de las relaciones familiares y de pareja, resultados más frecuentes en estos dos últimos. Puede manifestarse también de diversas formas, lo cual da lugar a los distintos tipos de violencia, entre las cuales destacan la violencia física, la violencia psicológica, sexual, económica, social, entre otras. Sabemos que la violencia de género es un fenómeno social muy peligroso. Existen personas que mueren a causa de golpes. Por eso debemos cuidarnos. Hay que tener muy en cuenta que debemos tratar de reducir la violencia de género, que es un problema que aqueja a nuestra sociedad, debido a los afectos devastadores que generan lo interno de las familias. Pone en peligro la estructura o la forma de la misma, es decir, según la formación que se le dé al individuo, asimismo actúa dentro de la sociedad que lo rodea. La violencia de género trae consecuencias de salud, de baja autoestima, de estrés a las personas o víctimas quienes lo sufren. Debemos poner un alto a la violencia de género, promoviendo campañas de sensibilización y concientización en los colegios, escuelas, universidades y en la sociedad misma. No más violencia, todos tenemos los mismos derechos. Digamos no a la violencia, unámonos todos y combatamos esta lacra social en nuestro país, para que vivamos en una sociedad más justa y limpia con un trato igualitario para todos. Gracias.